Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Los saludo así porque no sé cuándo van a ver este video. ¿Cómo les va quinto año? Esta vez nos toca política y ciudadanía. Como siempre, la idea es acercarles una explicación, ponerlos en contexto de los conceptos que vamos a trabajar en esta materia. Y como hablamos de política y hablamos de ciudadanía, nos vamos a remontar al principio de los tiempos. ¿Qué es lo que vamos a tratar de entender a lo largo de este año? Es cómo se fue construyendo el poder en las sociedades desde el principio de la historia hasta nuestros días. ¿Qué elementos tuvo esa construcción de poder? ¿Qué fue lo primero que se impuso en estas primitivas sociedades que son las que vamos a tratar de abordar hoy a través de un pequeño documental que va a relatar un poco cómo es que se fueron conformando y qué fue lo importante en ese principio de la historia que hizo posible que se vaya construyendo el poder y alrededor de ese poder la sociedad. Así que bueno, nos ponemos en camino. Como les dije, vamos a utilizar un pequeño documental y bueno, veamos de qué va. Hace 12.000 años, la historia del hombre da un giro repentino que resultará crucial. Abandona su vida nómada y se instala en los primeros pueblos. No tarda en inventar la agricultura, la cría de ganado, la irrigación, el comercio, la aleación de metales, las religiones, la arquitectura, la medicina. A lo largo de su camino debe superar numerosos escollos. La propiedad engendra las primeras guerras. El ganado se convierte en una fuente de epidemias devastadoras. El exceso de población crea hambrunas, pero a pesar de todo, el Homo sapiens continúa adelante. Construye ciudades y se imagina una sociedad compleja, organizada y jerarquizada. Se comunica con tierras lejanas gracias a la escritura. En 8.000 años, la población del planeta pasa de 3 millones a 100 millones de habitantes. El hombre construye una sociedad que será el germen de la sociedad actual. Ya no es el mismo de antes, se ha convertido en el hombre contemporáneo, en nosotros mismos. A continuación seremos testigos de los grandes momentos que, con el paso de los siglos, han desembocado en nuestro propio nacimiento. Bueno, vamos a ponernos en contexto. Las primitivas sociedades allá por el Paleolítico se organizaban de una manera muy sencilla. ¿Qué era lo que operaba? ¿Qué era lo que hacía que esas sociedades puedan evolucionar y puedan sobrevivir en ese ambiente tan hostil que era la Tierra en ese momento? Todas estas primitivas sociedades se regían por la ley del más fuerte. Imperaba la violencia y esa violencia se ejercía a través de la figura que imponía su idea, su forma. Como esto lo podemos comparar como lo que ocurre en el mundo animal, donde esas jerarquías que se producen en esas sociedades salvajes que tienen los animales se hallan manejadas por aquel que tiene más fuerza. El que tiene el control de la fuerza es el que tiene el poder. Entonces, en esta primera etapa de la historia podemos decir que el poder se basa en el que tiene la fuerza. Pero si nos detenemos a pensar un poco ese concepto, podemos llegar a la conclusión de que en la actualidad, después de miles de años de evolución, sigue existiendo un poco esa forma de jerarquía social. En la actualidad todavía existe ese concepto de que el más fuerte es el que domina. Pero no nos adelantemos. Como decía al principio de este documental, esas primeras sociedades se van a manejar a través de la fuerza y después va a aparecer algo más que va a venir a tratar de explicar el porqué de la existencia de las cosas, el porqué de la existencia misma
de esos primeros seres humanos. Lo que va a intentar explicar eso va a ser la religión. Y ahí vamos a tener otro eje de poder dentro de nuestro concepto de análisis. Por un lado tenemos la fuerza, por otro lado tenemos la religión. Estas dos vertientes de poder se van a ir disputando el control de las sociedades a medida que éstas van evolucionando. Y una tercer pata de esta estructura va a ser la economía. Las primeras civilizaciones que fueron capaces de construir grandes edificios, de alimentar a miles de personas, van a encontrar en el control del excedente. Todas estas sociedades tenían como base de su economía la agricultura, y el controlar ese excedente, eso que sobraba una vez que quedaban cubiertas todas las necesidades de ese pueblo, va a hacer que un extracto de esa sociedad, que es el que maneja ese excedente, empiece a tener más poder, empiece a gobernar. Eso, acompañado de la idea de la religión, va a transformar a sociedades, por ejemplo, como los sumerios o los egipcios, en sociedades, en ciudades-estado, donde los gobernantes no solamente tenían el poder de la fuerza, sino que también eran considerados dioses en la tierra. Y ahí se aunaban estos dos criterios que estuvimos trabajando: el poder del más fuerte y el poder del religioso, que les permitía controlar el poder de esas economías incipientes y transformar pequeñas aldeas en primero grandes pueblos, después grandes ciudades y finalmente grandes civilizaciones. El amanecer del hombre. Hasta la aparición del hombre contemporáneo comienza hace aproximadamente 15.000 años, cuando se produce un cambio climático inesperado y de gran amplitud. El planeta se recalienta y esto provoca unos cambios insospechados. Pasan los siglos y 2/3 partes del casquete glaciar se fundirán. Entonces se desprenden dos gigantescos bloques de hielo y el nivel del agua de los océanos sube 120 metros. Se produce el gran deshielo. Poco a poco los contornos de la Tierra adquieren la forma que conocemos hoy. En algunas zonas se producen lluvias torrenciales, lo que provoca inundaciones apocalípticas. En otros puntos se acentúa la desertificación y los incendios naturales se convierten en la peor pesadilla de los bosques. Es el fin de la edad de hielo. Sin saberlo, la humanidad inventará los tiempos modernos. Es entonces cuando una parte de la Tierra se vuelve desértica. Los pioneros de esta gran mutación nacerán en el llamado creciente fértil, es decir, el actual Oriente Próximo. Todo esto sucedió hace 12.000 años. El planeta está habitado por un conjunto de 3 a 4 millones de hombres y mujeres. Son nómadas. Viven en espacios inmensos y solo se cruzan con otros seres humanos en contadas ocasiones. Nuestro clan es uno de los primeros en domesticar al lobo y convertirlo en perro. Eran útiles para la caza y para alimentar al clan. Son un miembro más de nuestra familia. Por eso no le gusta a todo el mundo. Me llamo Aar, el protector. Me prestan atención porque soy el más fuerte. Todos han dejado su destino en mis manos. Asha, mi segunda pareja, espera a su primer hijo.
back. Para el parto encontraré un lugar donde haga buen tiempo y haya mucha agua. Hold back. Creemos en Gaia, esa madre fértil y naturaleza femenina que nos da lo que necesitamos. Otobake. Los padres de mis padres también llevaron este amuleto. Gaia nos protegerá a lo largo del viaje. Bueno, nos detenemos un poco acá como para redondear la idea y que ustedes puedan entender estos conceptos que estábamos planteando. En estas primeras imágenes se puede ver eso de lo que hablábamos, cómo se conjuga la ley del más fuerte, del macho proveedor, conceptos que incluso llegan hasta nuestros días, en donde el hombre toma las decisiones y es el que provee y protege a esos primeros grupos sociales. Todavía en este momento no vamos a encontrar la aparición de la agricultura, pero sí podemos empezar a entender cómo esos conceptos de la religión, la fuerza, se empiezan a conectar como para que el poder que más adelante vamos a conocer y vamos a poder entender, se empieza a conformar. Una pequeña familia, un pequeño grupo, una sociedad primitiva que era nómade, se trasladaba de un lugar a otro y va a encontrar en un futuro no muy lejano de este momento la posibilidad de asentarse y establecerse en un sitio fijo gracias a la aparición de la agricultura. La agricultura es lo que va a modificar en esa revolución neolítica la estructura social. ¿Por qué? Porque esas primeras sociedades se van a establecer en un lugar, van a aparecer las primeras aldeas, esas aldeas, como dijimos antes, se van a transformar en pueblos, esos pueblos en ciudades y esas ciudades en las primeras grandes civilizaciones. Como para ir terminando y que esto no se haga tan extenso, dentro de esas primeras grandes sociedades tenemos a los sumerios. En el seno de la civilización van a aparecer el lenguaje escrito y van a ser los sumerios los primeros en poner por escrito esas primeras leyes que trataban de organizar a esas sociedades civilizadas que en ese momento se estaban haciendo más complejas. Y si bien era una ley sencilla, habrán escuchado ustedes hablar el concepto de el ojo por ojo, diente por diente. Esto habilitaba, por ejemplo, a una persona que había sufrido la muerte a manos de otra, de un familiar, la posibilidad de matarle a esa persona un familiar como para que estén a mano. Eso era la ley del ojo por ojo, diente por diente. Pero ese hecho tornaba muy violenta la sociedad. Entonces fue un rey, Hammurabi, el que se le ocurrió establecer un código en el que por escrito se dijeran las cosas que se podían y las cosas que no se podían hacer. Ese fue la primer señal que nosotros tenemos en la historia de la humanidad de la aparición de la ley escrita, el código de Hammurabi, que si bien en mi explicación suena algo bastante sencillo, la realidad es que era bastante complejo. Tenía una cantidad de leyes que abarcaban diferentes enfoques: lo comercial, lo político, lo religioso, lo social, así que era un código bastante complejo. Bueno, espero que hayan entendido y que puedan ir armando ese concepto de la construcción del poder. Ya saben, cualquier duda que tengan la dejan ahí abajo en los comentarios, como dicen los youtubers. Hoy le voy a agradecer la colaboración a una productora y realizadora que tengo acá conmigo, que se llama Malena. Y bueno, espero que nos podamos seguir comunicando a través de este medio, a través del Classroom. Y será hasta la próxima. Nos vemos.